cuanto a Felipe, un ángel del Señor le dijo: ve al sur, por el camino del desierto que va de Jerusalén a Gaza. Entonces él emprendió su viaje y se encontró con el tesorero de Etiopía, un eunuco de mucha autoridad bajo el mando de Candace, la reina de Etiopía. El eunuco había ido a Jerusalén a adorar y ahora venía de regreso, sentado en su carruaje, leía en voz alta el libro del profeta Isaías, que dice, versículo 29, el Espíritu Santo le dijo a Felipe: acércate y camina junto al carruaje. Felipe se acercó y corriendo oyó que el hombre leía al profeta Isaías. Felipe le preguntó: ¿entiendes lo que estás leyendo? El hombre contestó: ¿y cómo puedo entenderlo a menos que alguien me explique? Y le rogó a Felipe que subiera al carruaje y se sentara junto a él. El pasaje de la escritura que leía era el siguiente: como oveja fue llevado al matadero, y como cordero en silencio ante sus trasquiladores no abrió su boca. Fue humillado y no le hicieron justicia. ¿Quién puede hablar de sus descendientes? Pues su vida fue quitada de la tierra. El eunuco le preguntó a Felipe: dime, ¿hablaba el profeta acerca de sí mismo o de alguien más? Entonces, comenzando con esa misma porción de la escritura, Felipe le habló de la buena noticia acerca de Jesús. Mientras iban juntos, llegaron a un lugar donde había agua. Y el eunuco dijo: mira, allí hay agua. ¿Qué impide que yo sea bautizado? Ordenó que detuvieran el carruaje, descendieron al agua y Felipe lo bautizó. Versículo 39, cuando salieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe. El eunuco nunca más volvió a verlo, pero siguió su camino con mucha alegría. Entre tanto, Felipe se encontró más al norte en la ciudad de Azoto. Predicó la buena noticia allí y en cada pueblo a lo largo del camino hasta que llegó a Cesarea. Palabra del Señor. ¿Qué les parece si oramos? Cierra tus ojos. Bendito Dios, gracias por este enorme privilegio de poder estar en este lugar. Un lugar hermoso, Señor, viendo las maravillas y las grandezas de lo que tú estás haciendo. Queremos, Padre, seguir disfrutando este tiempo, pero ahora bajo la luz de tu palabra. Gracias porque nos permites el poder estudiarla en esta mañana, el poder escucharla. Permite que llegue a cada corazón como el refrigerio que necesita nuestra alma. Y permite, Padre, que así como ese eunuco regresó a su casa contento, gozoso, que de la misma manera, Señor, al terminar este día, al ver todo lo que tú estás haciendo, al haber escuchado esta palabra tan hermosa, también podamos salir, Señor, de este lugar gozosos, llenos del Espíritu Santo. Gracias te damos en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, como te dije, esta es una historia fascinante, ¿verdad? La que acabamos de leer. Pero vemos aquí al menos tres personajes. El primero de ellos, obviamente, es el Espíritu Santo haciendo su maravillosa obra, ¿verdad? Nos encontramos también a otro hombre que es Felipe. Felipe, un diácono de la iglesia, un evangelista, enviado de la iglesia de Jerusalén para predicar precisamente a los gentiles, ¿verdad? A algunos lugares. Movido por el Espíritu Santo, pues es enviado a este lugar, ¿verdad? Es un hombre obediente, es un hombre que ama a Dios, que teme a Dios, es un hombre temeroso de Dios. Y vemos que pues es un hombre, como lo dije, obediente, ¿verdad? Dios le pedía una cosa, el Espíritu Santo, en este caso un ángel, le dijo que fuera a aquella ciudad, ¿sí? Pero que se fuera por el desierto, y él fue obediente. El siguiente personaje que también podemos ver aquí es un eunuco, una persona importante, ¿verdad? Una persona de renombre, nos dice la palabra que él era un tesorero, él era un alto funcionario de la corte. ¿De qué lugar? De Etiopía, donde reinaba precisamente la reina Candace.
Entonces era un hombre muy importante, muy adinerado, un hombre muy inteligente, un hombre que podía participar ahí dentro del reino, ¿verdad? Por causa de ser eunuco. Un eunuco, pues no sé si sepan el significado de la palabra eunuco, ¿sí? En este caso es alguien que había sido castrado de su parte, no voy a dar muchas explicaciones, ¿sí? Y esto lo hacían precisamente para que él pudiera servir precisamente al lado de los reyes, al lado del rey, podía estar dentro del harem, que eran las mujeres que tenía ahí el rey, o en este caso la misma reina Candace, ¿verdad? Entonces, pues obviamente no podía tener ningún tipo de relación sexual, no tenía familia, ¿sí? Y se dedicaba completamente su servicio pues en este caso a la reina. Jesús, en Mateo 19:12, si quieres anotar esa cita, nos habla al menos de 3 tipos de eunucos, ¿verdad? Vamos a la cita, ¿qué te parece si la abrimos? Mateo capítulo 19. ¿Ya la tienes? Porque ya a mí me está costando el trabajo. Mateo capítulo 19, versículo 12. ¿Ya lo tenemos? Dice así, dijo Jesús: solo aquellos que reciben la ayuda de Dios, algunos nacen como eunucos, a otros los hacen eunucos y otros optan por no casarse por amor al reino del cielo. El que pueda, que lo acepte. 3 tipos de eunucos por lo menos hay, ¿verdad? Aquellos, dice primeramente, que nacen eunucos. Esto es por alguna deformación, o que les falta parte de su cuerpo. El segundo grupo que está hablando el Señor Jesús, y aquí entra el eunuco del que vamos a estar hablando, que pues es en este momento castrado para un servicio a alto funcionario, un servicio pues ya meramente con reyes o alguien importante, ¿verdad? Pero dice la palabra que también hay un tercer tipo de eunucos, y son aquellos que por voluntad propia deciden servirle a Dios, no meramente castrarse, pero sí en obediencia y servicio a Dios. Amén. ¿Conoceremos alguna persona que ha rendido completamente su vida a Cristo y ha quizá él mismo decidido pues servir a Dios, amar a Dios y dejar a un lado toda su familia? Hay personas hasta hoy en día que están decididos a hacer la voluntad de Dios, anteponiendo sus derechos, anteponiendo sus alegrías, sus logros, con tal de servirle a Dios. Muy bien, para no salirme tanto de este tema, vámonos nuevamente a Hechos, capítulo 8. He titulado a esta predicación 3 cosas que podemos aprender del eunuco. 3 cosas que al menos podemos aprender del eunuco. Yo sé que mientras estemos desarrollando este pasaje, mientras vayamos avanzando en estas 3 cosas, nos vamos a identificar ya sea con Felipe como evangelistas, y acá están todos los pastores, ¿verdad? ¿Quiénes son evangelistas? A todos aquellos que están sirviendo dentro de un grupo familiar, ¿sí? Aquellos pastores de grupo, ¿sí? Que también se van a identificar mucho con Felipe. Pero también el otro grupo de personas nos vamos a identificar también mucho con el eunuco. ¿Cuántos de nosotros hemos dejado algo con tal de ir y servir en la iglesia? Una gran responsabilidad, ¿verdad? Muchas veces tenemos que limitar nuestro tiempo y participar en cosas de la iglesia y dejar un poco a nuestra propia familia. Quizá alguna fiesta, alguna boda, algunos 15 años de nuestra propia familia, con tal de servir a nuestro Dios. Muy bien, 3 cosas que podemos aprender del eunuco. Vamos nuevamente ahí al capítulo 8. Primer punto. El eunuco busca la verdad. A ver, repítalo conmigo. El eunuco
busca la verdad. Bien, vemos ahí en los versículos 26 al 28 que algo está a punto de suceder. Dice así: en cuanto a Felipe, un ángel del Señor le dijo, ve al sur. El ángel le dice a Felipe, ve al sur, por el camino del desierto que va de Jerusalén a Gaza. Si tú fueras un evangelista, ¿a dónde irías? ¿O qué pensarías? Pensarías, voy a ir a las ciudades donde hay gente, ¿verdad? Pero no, vemos aquí algo completamente distinto. Le dice, te vas a ir por el camino donde no hay gente, por el camino del desierto, donde no va a haber nada, donde va a ser un camino fatigoso, donde te vas a cansar, donde pudiéramos decir, ahí no hay nada. Muchas veces no confiamos en lo que el Espíritu Santo está haciendo. Yo siempre dije, yo quiero irme de evangelista a China. ¿Y qué creen? Dios tiene tanto sentido de humor que me mandó a Aragón. Gloria a Dios por los de Aragón. Gloria a Dios. Entonces, regresamos al pasaje. Versículo 27. Entonces él emprendió su viaje y se encontró nada menos y nada más que con el tesorero de Etiopía. Dice, un eunuco de mucha autoridad bajo el mando de Candace, la reina de Etiopía. El eunuco había ido a Jerusalén a adorar. Vemos que este eunuco también era un creyente, ¿verdad? Y aquí me gustaría hacer la distinción entre un creyente y un cristiano. Felipe era cristiano. ¿Por qué digo que era cristiano? Porque él había abierto su corazón a Cristo Jesús. Así como muchos de los que están aquí han aceptado al Señor Jesucristo, han abierto su corazón a Cristo Jesús. Bien, Felipe, aunque le servía al Señor Jesús, él era considerado cristiano porque había obedecido al Señor Jesús. Lo había aceptado en su corazón y había pedido que Jesús morara en su vida, ¿verdad? Bien, vemos aquí también que el Espíritu Santo le dice, acércate a ese carruaje. Él va cansado, bajo el sol, caminando, y de repente ve un Mercedes-Benz, un carruaje de lujo, que va caminando por ahí, ¿verdad? Y el Espíritu Santo le dice, acércate a ese carruaje. Si nos damos cuenta, es el Espíritu Santo el que pone citas divinas. Porque esto que estamos viendo, que estamos estudiando, es una cita divina. Y no me cabe la duda, la menor duda, de que hoy los bautizos en este lugar es una cita divina puesta por el Espíritu Santo. Así como lo hizo con Felipe, lo llevó camino al desierto hacia Gaza y tuvo el encuentro con aquella persona tan importante, ¿verdad? Había venido aquel eunuco, por eso digo que es creyente, porque había venido de Jerusalén, venía de adorar. Él conocía a Dios. Al menos conocía del Antiguo Testamento. Y déjame decirte algo, no solamente eso, sino que venía leyendo una copia, ¿sí? Un documento, te voy a decir, un documento muy costoso que nadie o mucha gente no podían tener acceso a ese rollo. Bueno, pues él mandó a sacar una copia certificada, imagínate. Era mucho dinero y él tenía el acceso para poderlo hacer, era un personaje importante. Así es que él venía leyendo nada menos y nada más que al profeta Isaías. Isaías 53, ¿verdad? Es maravilloso. Isaías 53, 7 y 8, anota la cita si quieres buscarlo. Y es precisamente lo que él venía leyendo. Entonces, vamos al pasaje. Versículo 27 me quedé, ¿verdad? Versículo 28. Y ahora venía de regreso sentado en su carruaje, leía en voz alta el libro del profeta Isaías. Este hombre, a pesar de que era creyente, tenía hambre, ¿verdad? A pesar de haber ido a Jerusalén, porque tenía todo el dinero para hacerlo, a pesar de haber ido a Jerusalén, como que algo faltaba. Y yo no sé si a ti te ha pasado esto. Muchas veces escuchamos un mensaje, vas a un concierto cristiano, vas a, no sé, a la misma iglesia,
Y muchas veces de regreso a casa te sientes como que algo te falta, como que hay una necesidad que aún no ha sido suplida. Y tú dirás, algo me falta. Este eunuco, a pesar de ser un creyente, le faltaba algo. Había un vacío en su corazón que todavía no era llenado. ¿Qué es lo que necesitaba? Él estaba en busca de la verdad. ¿Tú estás en busca de la verdad? Quiero pensar que sí, por eso estás en este lugar. Mis hermanos que se van a bautizar, ¿están en busca de la verdad? Sí, ¿verdad? Por eso están dando este paso de fe hacia el bautismo, porque están en busca de la verdad. Y muchos estuvimos o estamos en busca de la verdad. Y de aquí avanzo al segundo punto. El eunuco obedece. Vemos aquí a partir del versículo 29. Vamos al versículo 29. El Espíritu Santo le dijo a Felipe, acércate y camina al carruaje. Felipe se acercó corriendo y oyó que el hombre, quién sabe a qué velocidad iba ahí el carruaje, ¿verdad? Porque dice que iba corriendo. ¿Sí? Se iba a perder de la oportunidad de evangelizar a un rico. Se iba a perder de la oportunidad de evangelizar a alguien importante. Así es que corrió, ¿verdad? Versículo 30. Felipe se acercó corriendo y oyó que el hombre leía al profeta Isaías. Felipe le preguntó, ¿entiendes lo que estás leyendo? ¿Por qué no le preguntas a la persona que está al lado? Dile, ¿entiendes lo que estás leyendo, lo que se está diciendo? ¿Entiendes lo que estás leyendo? Déjame decirte que muchas veces estamos leyendo por leer. Abrimos la Biblia por leerla, pero muy pocas veces analizamos lo que dice la misma palabra. Déjame decirte que muchas veces no vas a lograr entender algunas cosas de la palabra de Dios. Necesitamos a alguien más. Es ahí donde entran los Felipes, ¿verdad? Es ahí donde entran los evangelistas, los pastores. ¿Sí? Que ya tienen más camino, ya han aceptado a Cristo, ya se han bautizado, están trabajando, están estudiando. ¿Sí? Es más fácil, ¿verdad? Para nosotros podernos acercar, estudiar y poder comprender. Versículo 31. El hombre contestó, ¿y cómo puedo entenderlo a menos que alguien me explique? Eugenio Derbez sacó de ahí la frase, ¿verdad? Que alguien me explique. ¿Entiendes lo que lees? Le contesta, que alguien me explique, y le rogó a Felipe que subiera a su Mercedes y se sentara junto a él. ¿Sí? Y dice Felipe, ay, por fin, porque el calor. Venía cansado, pero estaba obedeciendo a lo que el Espíritu Santo le estaba diciendo. Continúa la lectura y dice el versículo 32, el pasaje de la escritura que leía era el siguiente. Como oveja fue llevado al matadero, y como cordero en silencio ante sus trasquiladores, no abrió su boca. Fue humillado y no le hicieron justicia. ¿Quién puede hablar de sus descendientes? Pues su vida fue quitada de la tierra. El eunuco se rascaba la cabeza. A ver, ráscate la cabeza. Cuando tienes duda, ¿verdad? Y hace la pregunta. El eunuco le preguntó a Felipe, versículo 34, dime, ¿hablaba el profeta acerca de sí mismo o de alguien más? Cualquiera de nosotros le podríamos decir, oye, ¿no que vienes de Jerusalén? ¿No te explicaron allá? Necesitaba algo más, ¿verdad? Necesitaba que alguien profundizara con él. Él tenía acceso a esos rollos, tenía acceso al libro de Isaías, pero no lo comprendía del todo. Él pensaba que estaba hablando del mismo Isaías. Así es que, versículo 34, dice, el eunuco le preguntó a Felipe, dime, ¿hablaba el profeta acerca de sí mismo o de alguien más? Entonces, dijo Felipe, de aquí soy. Ahora comprendo por qué me trajo para acá el Espíritu Santo. Y comenzó, ¿verdad? Lleno del Espíritu Santo, comenzó a hablar con aquel eunuco. Fue quitada toda diferencia, ¿sí? Porque las clases sociales ahí estaban abismales.
Entonces, comenzando con esa misma porción de la Escritura, Felipe le habló de la buena noticia de Jesús. ¿Cuántos Felipes hay aquí que han hablado de la buena noticia de Jesús, de las buenas nuevas de salvación, de lo que Cristo ha hecho en las vidas y de lo que el eunuco necesitaba que también pudiera conocer al Salvador, a Cristo Jesús? Solamente eso le faltaba. Por eso hice la diferencia entre un creyente, alguien que conoce a Dios, alguien que teme a Dios, pero la diferencia entre ser un cristiano. ¿Cuántos cristianos hay aquí? Levanten su mano. ¿Cuántos eunucos hay aquí? Meramente creyentes. Seamos sinceros. Decía ahorita el pastor Alfredo, ¿quieren seguir a Jesús de lejos? Hay muchos que siguen a Jesús de lejos y siguen siendo creyentes. Y necesitan tener un encuentro personal con Cristo Jesús. Mis hermanos han tenido un encuentro personal con Cristo Jesús. Por eso es que están aquí. Y por eso es que van a dar testimonio de que Cristo ha venido a sus vidas. De que Cristo les ha enseñado la verdad. De que Cristo les ha perdonado. De que Cristo les ha limpiado de toda maldad. Versículo 36, avanzo. Mientras iban juntos, llegaron a un lugar donde había agua. Y el eunuco dijo, mira, allí hay agua. Dile a la persona que está al lado de ti, mira, allí hay agua. ¿Sí? Pero vela bien, a ver, vuélvele a decir, mira, allí hay agua. Imagínate, el eunuco, aquel creyente solamente, ahora había escuchado un mensaje poderoso de los labios de un gran evangelista llamado Felipe, ¿sí? Que le pudo explicar desde Génesis, vamos a ponerlo, más bien dice que empezó desde Isaías hacia adelante, ¿verdad? Hasta el cumplimiento de toda la profecía, y que era Cristo Jesús, aquel cordero que estaba aquí, ¿verdad? El cual fue crucificado, le presentó todo el sacrificio del Señor Jesús, y este hombre quedó maravillado. Este hombre dijo, yo soy ese pecador. Cristo Jesús ha muerto por mis pecados. Yo quiero obedecerlo. Seguramente Felipe también le compartió acerca de tantos bautizos que había en tiempo de Jesús, ¿verdad? La iglesia estaba siendo perseguida en ese momento, la iglesia primitiva, y por tanto el evangelio hizo una explosión, boom, se fue hacia muchos lugares. Y había muchos evangelistas y había muchas personas compartiendo su fe, entre ellos Felipe. Entonces le dijo, ahí hay agua. Mientras iban juntos llegaron a un lugar donde había agua y el eunuco le dijo, mira, allí hay agua. ¿Qué impide que yo sea bautizado? ¿Cómo se habrá sentido Felipe al escuchar esto? De que una persona importante que escuchó el mensaje y al escuchar el mensaje obedece a lo que Felipe le explicó. Se ha de haber sentido muy contento. Se ha de haber sentido realmente maravillado de la obra de Dios. No sabemos cuánto camino habrá recorrido, pero la distancia que pudo haber caminado pudo haber sido muy grande, caminando en el desierto. Y él también pudo haber dicho, ha valido la pena el obedecer a nuestro Señor Jesucristo. Y así es en nuestro caminar cristiano. Vale la pena pasar el tiempo, ¿sí?, esforzándonos por ganar almas para Cristo. Cuando tú compartes tu fe, cuando tú compartes un versículo, cuando tú compartes un devocional, cuando estás sirviéndole, cuando estás cantando, vale la pena. Porque es una cita divina y el Espíritu Santo está haciendo cosas maravillosas hasta este momento. ¿Amén? El eunuco entonces obedece. Versículo 38 dice, ordenó que detuvieran el carruaje, descendieron al agua y Felipe, ¿qué dice? Lo bautizó. Esto es bien importante, déjame decirte. Este hombre no solamente cree, él pudo haber ido en su pensamiento contento, ¿verdad?, de haber escuchado una obra maravillosa, pero era necesario tomar una decisión que iba a cambiar su vida completamente.
Y fue necesario que él mismo, con toda su autoridad, con todo su dinero, con toda su vida de renombre, era necesario frenar el carro. Que detuvieran el carro, él mismo ordenó, ¿verdad? Dile a la persona que está al lado de ti, es necesario que frenes tu carro en este momento. ¿Qué representa esto? Todo el afán, todas las preocupaciones que tú tienes, todo aquello que te está estorbando para que realmente entregues tu vida a Jesucristo. Todo aquello que te está estorbando, todos los placeres de este mundo, la sexualidad, el celular, todo lo que te esté robando el tiempo para pasar un buen tiempo con Dios, esa es tu carga. Por eso, di con voz de autoridad, detengan el carro. En ese momento se detuvo completamente todo. Imagínate, venían contentos, venían cantando, venían el carruaje, venían los sirvientes del eunuco, bien contentos, escuchando también todo lo que se decía. Felipe venía contento, el eunuco venía contento y de repente todo se detiene. Es necesario que en nuestra vida detengamos en un momento el carro. ¿Por qué? Porque lo que está a punto de suceder iba a transformar la vida de este eunuco. ¿Amén? Este eunuco entonces nos dice ahí el versículo 38, ordenó que detuvieran el carruaje, descendieron al agua, no sabemos si era un charco de agua sucia, ¿qué importaba? ¿Sí? No importa si la alberca esté verde, de hecho los vamos a bautizar acá mejor, para que no se les olvide. ¿Qué impide? ¿Qué impide que obedezcamos al Señor Jesús? Ahí hay agua. ¿Sí? Te quieres ir a la limpia, ¿verdad? Pero va a quedar igual. No, no es cierto. El eunuco entonces obedece, ¿verdad? Felipe y el eunuco bajan de aquel carruaje, descienden, dejan todo a un lado y Felipe lo bautiza. En el momento que Felipe lo bautiza, va a ser lo mismo que vamos a hacer ahorita. Van a entrar cada uno de ustedes al agua y cada uno de nosotros, siervos del Señor, les vamos a sumergir y les vamos a levantar. ¿Qué significa esto? Que nos vamos a, o ustedes se van a identificar con Cristo en su muerte, pero cuando sean levantados, van a ser levantados en su resurrección. Y Cristo está dando una nueva vida para todo aquel que cree. ¿No es hermoso esto? ¿No es maravilloso este mensaje? Avanzo al punto número 3, porque ya sé que tienen hambre. El eunuco recibe respuesta. El eunuco recibe respuesta. Vamos al versículo 39 y 40. Dice de la siguiente manera. Pon mucha atención. Cuando salieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe. Y el eunuco nunca más volvió a verlo, pero siguió su camino con mucha alegría. Entre tanto, Felipe se encontró más al norte, en la ciudad de Azoto, predicó la buena noticia allí y cada pueblo a lo largo del camino hasta que llegó al lugar donde iba a ir, a Cesarea. Pero en todo ese lapso, ¿qué estuvo haciendo? Predicando, ¿verdad? Bueno, me regreso un poquito. El eunuco recibe respuesta. Como hemos visto, todo esto era una cita armada por Dios. Era una cita divina. Dios había preparado todo meticulosamente. ¿Qué iba a ser un eunuco alto funcionario en un charco de agua? En el desierto. Teniendo una cita con un gran evangelista llamado Felipe. ¿Qué tenía que hacer ahí? O bien, en el caso de Felipe, ¿qué tenía que estar haciendo Felipe en ese lugar, subido en un Rolls Royce? Ponle como quieras, era de lujo. Una cita divina. Y yo sé que Dios ha puesto citas divinas en cada momento. Yo al menos recuerdo el momento en que me bauticé y fue una cita divina. ¿Sí? Recuerdo al pastor que me bautizó, no fue el pastor Alfredo, fue mucho tiempo atrás. Y así me pasó como al eunuco, ¿verdad?
cuando salimos del agua, cuando salí, sí, tiempo después ya no volví a ver al pastor que me bautizó. Pero sé que ese pastor sigue predicando la palabra de Dios. Y así nos va a pasar a muchos de nosotros. Vamos a bautizar a muchas personas que quizá no vamos a recordar, ¿sí? Pero vamos a seguir ganando más almas para Cristo. Pero los que siguen, ¿sí? Vemos aquí que el eunuco recibió su bendición. Él iba a Jerusalén a adorar, pero faltaba algo. Pero en esa cita divina pudo entender el evangelio y pudo encontrar respuesta a todas las preguntas que él tenía. ¿Tú tienes preguntas? Espera tu cita divina. Espera lo que Dios está haciendo. Y obedece así como obedeció el eunuco. Todo fue acomodado por Dios, todo en su momento. Dios conoce nuestras preguntas y nuestras necesidades. Al salir del agua, como lo leí, Felipe es arrebatado, ¿verdad? Ya cumpliste tu misión aquí, lo que sigue. Pero no pierdas el tiempo. Cuando el eunuco dice aquí la palabra, ya se me volvió la cita. Me regreso a Hechos. Dice nuevamente el versículo 39, cuando salieron del agua el Espíritu del Señor arrebató a Felipe, el eunuco nunca más volvió a verlo y siguió su camino. ¿Cómo quiere el Señor que sigas tu camino? Léelo ahí, por favor. Siguió su camino con mucha alegría. Una vez que aceptas al Señor Jesucristo, la vida se transforma. Los problemas, ¿qué crees? Van a seguir. El Señor Jesús dijo, basta cada día su propio afán. ¿Sí? Cada día va a traer sus propios problemas. Y no se van a acabar los problemas. Yo no te estoy predicando que se van a acabar tus problemas. Al contrario, van a seguir tus problemas. Pero hay una gran diferencia entre caminar el valle de sombra, de muerte, tomado de la mano de Dios, que cruzarlo solo o cruzarlo lejos de la mano de Dios. ¿Sí entiendes la gran diferencia? El eunuco iba a regresar a su vida, ¿sí? Al servicio de la reina, con sus muchos quehaceres que tenía y que le daban dolor de cabeza. Iba a regresar prácticamente a lo mismo, pero iba a regresar completamente diferente. Ahora había sido lleno del Espíritu Santo. Ahora iba a regresar no solamente con una sonrisa, ¿verdad? Porque quizá iba con una cara larga. Ahora regresa sonriente. Y no lo dudo, escuchen esto. Y no dudo que ese eunuco, aunque era estéril, iba ahora a ganar muchas almas para Cristo. A través de su testimonio. A través de lo que Dios hizo en su vida, en aquel carruaje, en aquel desierto, en aquel charco de agua sucia. Ahora Dios le estaba dando una nueva vida. Y es ahí donde él recibe toda la respuesta a sus preguntas que él había buscado por mucho tiempo. Entonces el eunuco regresa gozoso a su casa, compartiendo su fe. Y yo espero que todos los que están aquí bautizados tenemos una gran tarea. ¿Cuál es? Comparte tu fe. El Señor Jesús le dijo al exendemoniado gadareno, ¿verdad? ¿Qué le dijo? Ahora regresa, porque él quería regresar, irse ya con el Señor Jesucristo, pero Jesús se lo negó. Y le dijo, no, tú vas a regresar, ve y cuenta cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo. Tenemos una gran tarea, ir y compartir las buenas nuevas de salvación. ¿Quieres regresar a tu casa gozoso? Cumple lo que el Señor te pide. Obedece y hazlo con alegría. Amén. ¿Cuántos pudieron, levanten la mano, identificarse con Felipe? Gloria a Dios. ¿Cuántos se identifican con el eunuco? ¿Nadie? Necesitamos todos del Señor Jesucristo. A ver, vas a ver que sí te vas a identificar con el eunuco. Te voy a hacer una pregunta bien directa. Con esta termino. En los últimos 5 meses, ¿a cuántas personas has traído a los pies de Cristo?
Qué silencio. Hermanos, tenemos una gran tarea. Cristo viene pronto. Tenemos una gran responsabilidad. ¿Sí? ¿Qué necesitas? ¿Qué necesitas? ¿Qué herramientas más necesitas para compartir tu fe? Vamos a estar gozosos ahorita comiendo. Ahorita, bueno, primero los bautizos, vamos a estar gozosos cantando, viendo cómo entran al agua, cómo salen. Vamos a estar comiendo. Vamos a regresar a nuestras casas. ¿Y va a seguir siendo lo mismo? Que no sea el mismo. Que sea un parteaguas en tu vida de una decisión para Cristo y decirle, Señor, gracias por tu palabra, pero a partir de ahora, hazme pescador de hombres. A partir de ahora, permíteme compartir mi fe. Si me sé un versículo, aunque sea el de Jesús lloró, que es el más chiquito, ¿sí? Compártelo. Y verás cuán grandes cosas el Señor hace contigo. Amén. Amén. Vamos a ponernos de pie.